Dios les bendiga y les guarde. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda nuevamente de conectarnos a través de las redes. Damos gracias al Señor por estos medios que nos permiten en este tiempo estar unidos, aunque estemos en el Espíritu, ¿verdad? Así como siempre escribía el apóstol Pablo cuando sin internet y sin nada de esta tecnología se mantenía en contacto con las iglesias que había fundado, pues asimismo hoy nos permite una bendición hermosa de poder conectarnos, poder vernos, poder tener comunicación en tiempo real, ¿verdad? Y lo más importante que le comentaba ahorita a la iglesia, comunicación con el cielo no necesita wifi, no necesita ni depende de internet, sino de nuestro corazón. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra boca y hablar con el Señor, aún en el pensamiento, los que no pueden en momentos de situaciones de salud ni siquiera hablar. Pues qué hermoso, presentamos todas las vidas, amén. Damos gracias al Señor por la reconexión, amén. Quería regalarles una palabra que cada domingo y cada día debe ser nuestro rey, y es el Salmo 118, 24, que dice que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que, mire, rema, que esa palabra se vuelva, wow, eso al despertar, el Señor, cada día, en cada segundo, Señor, podemos conectarnos con el cielo, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, esta palabra, Señor, que este es el día que tú hiciste, Señor, es una verdad, Señor, quizás la realidad, Señor, al leer las noticias, Señor, tantas cosas que se mueven en las noticias, en las redes, Señor, pero nuestro fundamento, Señor, nuestra vida es sobre el fundamento, sobre la verdad de tu palabra, Señor. Así que en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tenemos incluso al alcance de llevarla con nosotros en el mismo teléfono, Señor. Podemos tener esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, porque esa palabra es verdad, es la verdad, Señor, de la cual debe fundamentarse nuestra vida. Es, Señor, la verdad sobre la cual nuestras emociones deben sujetarse, Señor. Padre, perdónanos cuando a veces nos permitimos darnos rienda suelta a nuestras emociones, Señor. Señor. Padre, perdónanos cuando las noticias le damos más poder en nuestra vida que la verdad de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, lo que nos diga una persona, Señor, a veces tiene más poder y más influencia sobre nosotros que lo que dice tu palabra. Señor, perdónanos cuando en momentos de enfermedad, Señor, un diagnóstico médico es más poderoso que Isaías 53, 4 y 5, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando en momento de necesidad, Señor, se nos olvida la verdad de Jehová Jireh. Se nos olvida la verdad de Filipenses, Señor, que dice que tú vas a suplir nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Perdónanos, Señor. Pero hoy, Señor, que dice tu palabra, que hoy se ha renovado tu misericordia, tus bondades, Señor, wow, tu amor por nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y queremos comenzar de nuevo, Señor, para que, Padre Santo, nos enseñes, Señor, a vivir en la verdad de tu palabra, Señor. Padre, que destruyas en el nombre de Jesús todo fortaleza en nuestra mente, Señor, que nos lleva a que la incredulidad, Señor, la duda, sea más fuerte a veces, Señor, que nuestra fe. Padre, perdónanos cuando nuestros ojos naturales, Señor, son los que, controlan e influyen más nuestras almas, Señor, nuestras emociones, Señor, que nuestros ojos espirituales, Señor,
que quiere, Señor, que, Padre, que nos ejercitemos, Señor, en esa vista espiritual, Señor, de ver las cosas como tú las ves, Señor. Así que, Señor, en esta mañana hermosa, Señor, volvemos y lo decimos con convicción en nuestro espíritu, que este es el día, Señor, que tú hiciste, Señor, para que nos gocemos y nos regocijemos en ti, Señor. Y regocijar, Señor, cuando habla la palabra, cuando habla la escritura, que dice que tú te regocijaste. Señor, que esa palabra significa cuando uno baila y danza de alegría, Señor. Así que, Padre, que cada día tengamos, Señor, millones de razones fundadas, basadas, Señor, en tu palabra, para nosotros regocijarnos y alegrarnos. Te damos gracias, gracias, Señor. Declaramos esa palabra no solo sobre la iglesia, no solo sobre el fruto de la vid, no solo, Señor, de tus hijos en el mundo, sino que hoy todo aquel que no te conoce, Señor, y que esté escuchando esa palabra por primera vez, Señor, reciba el impacto de tu palabra en su espíritu, Señor, y reciba el gozo que solo tú nos puedes dar, Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy nos ponemos en la brecha, Señor, por todos los que no te conocen, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy sea un día hermoso, Señor. Que Padre, al poder escuchar esta palabra, Señor, su espíritu cobre vida al hacerse uno contigo, Señor, al abrir su corazón a ti, Señor, al darse una oportunidad, Señor, de abrir su corazón a ti, su único y suficiente Salvador. Señor, hoy no solamente declaramos un día de gozo, sino que hoy declaramos que es un día de salvación. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hecho. Amén y amén. Así que, familia, voy a invitar al pastor más guapo para mí, mi pastor, mi esposo, el pastor Amílcar Márquez. El Señor les bendiga y les guarde, familia. Amén. Dios les guarde. Aleluya. Gracias. Buenos días. Qué bueno estar otra vez acá. Dios les bendiga grandemente. Desde acá, desde Caracas, Venezuela, desde nuestro hogar. Estamos, les mandamos saludos, saludamos a todos los que están conectados, saludamos a la familia Juga Prieto, a Blanca Quintana que está en España, saludos Blanca, a Paolo, Miami, gracias Erika, gracias a la familia Gómez Berrío, a Cheo y Almari, Dios los bendiga, a Pastores Hermosos de Fruteladito Alta, Nelson Delgado de Puerto Rico también, Tania Arismendi, al pastor Jerry Rivera también, saludos allá en Texas, en Estados Unidos, y saludo también a Oscar aquí en Fuerte Tiuna, Caracas. Saludos a todos, es una bendición poder verlos por estos y darle gracias al Señor que estén conectados, porque hoy es el día que el Señor ha hecho. Saludo también a María Fernanda y a Teo que están en España, y saludo a la princesa Miranda que está también allá con ellos, la nueva. Hoy es Día de las Madres, felicidades. Felicidades el Día de las Madres. Hoy es Día de las Madres en España. Saludamos a todas las madres. Y en Atlanta también. Blanca, saludos a Blanca que está cumpliendo ya el Día de las Madres, ¿verdad? Y bien, Día de las Madres en España, y felicidades a todas las madres en su día. Aquí en Venezuela es el segundo domingo, es la semana que viene. Pero el Día de las Madres todos los días, así que bendecimos a todas las mamás, ¿verdad? Mi amor, acuérdate que mamá quiere. Ok, bien. Bueno, estamos en vivo, ¿verdad? Y bien, vamos hoy a conversar, ¿verdad? Un tema que el Señor me ha inquietado en estos últimos días, y he estado orando mucho por este tema, y el Señor me llevó a predicarlo hoy, ¿verdad? A predicarlo hoy aquí en la iglesia, ¿verdad? Y es un tema que de verdad, permítame que estoy aquí manipulando el teléfono para ponerlo en mute, le pido disculpas, ¿verdad? Déjame irme a ajustes, sonidos, y lo ponemos en silencioso. Muchas gracias, disculpen la interrupción. Bien,
Hay un tema que he estado orando y estando conversando con el Señor, y es un tema que de alguna manera pues me ha inquietado y me ha preocupado mucho, porque es lo que de alguna manera podemos llamar que es la otra pandemia dentro de la pandemia del virus sin corona. Hay una pandemia silenciosa que quizá no es tan ruidosa o tan bulliciosa, por decirlo de alguna manera, como la del virus sin corona, ¿verdad? Pero que está causando estragos en la sociedad, está causando estragos en el mundo, a nivel mundial, y he estado viendo cifras que son demasiado alarmantes, y lo vamos a ver ahora por qué, y tiene que ver con algo sigiloso, muy silencioso, que está afectando mucho a los adultos mayores, que está afectando a la gente que vive sola, que está afectando incluso a los jóvenes, ¿verdad? Y están a los adultos mayores porque están solos, se quedan jóvenes porque son muy activos, ¿verdad? Y es lo que yo llamo la otra pandemia dentro de la pandemia, y se llama la depresión. La depresión en tiempos del virus sin corona. Y el tema de hoy, la prédica de hoy, para los que toman nota, se llama ¿cómo enfrentar la depresión en el tiempo del virus sin corona? ¿Cómo salir de la depresión? ¿Cómo enfrentarla en los tiempos de este virus sin corona? Amén. Y leyendo la Biblia, conversando con el Señor me inquietó y me llevó a la palabra para demostrarme cómo muchas personas dentro de la Biblia que Él escogió, muchos hombres y mujeres de Dios que Él escogió, pudieron caer en algún momento de su vida, en algún momento de sus ministerios, en algún momento de su propósito, caer en desesperación, caer en tristeza e incluso caer en depresión. Quiero que usted abra allí su Biblia rápidamente, ¿verdad? Yo voy a abrir la mía y vamos a abrir rápidamente a el Salmo número 13, Salmo 13, que es un salmo de David, ¿verdad? Del profeta David, del adorador David, del rey David. Y dice, este Salmo 13, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré tristeza en mi alma y desdicha en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo estará enaltecido mi enemigo sobre mí? Considera y respóndeme, oh Jehová, Elohim. Ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte y no diga mi enemigo, lo he vencido, y los que oprimen se alegren de mí cuando sea conmovido. Y en tu gracia, en tu misericordia confío, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a que me ha salvado. Bendita es la palabra de Dios esta mañana. Acompáñame a orar, por favor. Bendita es tu palabra, Jesús. Bendita es tu palabra, Padre. Bendita es tu palabra que tú inspiraste, Espíritu Santo. Te damos gracias por ella y te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús nos ministre nuestros corazones en este tiempo, que sea como bálsamo a nuestra alma, que sea respuesta a nuestras dudas, a nuestras incertidumbres, que sea tu palabra sanando, restaurando, edificando, exhortando, consolando, como dice tu palabra, que ha de hacerlo, dando fruto al 100%, y que sea tu palabra, Señor, cumpliendo el propósito para el cual hoy es enviada, y que no regrese jamás atrás vacía, sino que tu palabra, Señor, sea prosperada en todo lo que haga, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bien, en la prédica de hoy, otra pandemia dentro de la pandemia, cómo salir de la depresión, ¿verdad? En tiempo de virus sin corona. Bien, cuando leemos este Salmo 13, ¿verdad? Esta pregunta a Dios directamente, fíjese que es muy explícito el Salmo. Él le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré tristeza en mi alma? Hay una tristeza y una depresión en su alma. Y desdicha en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo estará enaltecido mi enemigo sobre mí? Wow. ¿Hasta cuándo? Una pregunta
que pareciera una desesperación. ¿Hasta cuándo? Es como cuando usted y yo decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esta pandemia? ¿Hasta cuándo va a durar esta cuarentena? ¿Hasta cuándo va a durar este confinamiento? ¿Hasta cuándo? Porque, bueno, sacamos cuentas y vemos números y vemos la cuenta corriente y Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar? Porque no sé si me alcance. O ¿hasta cuándo? Porque tengo ya tiempo que no veo a mi familiar. O ¿hasta cuándo? Porque sigue muriendo gente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Déjame decirte que hasta cuándo es un término utilizado mucho, es muy común en los salmos de lamento, ¿verdad? Como el Salmo 6.3, estuve estudiando los salmos y varios salmos, 5.17, el Salmo 74.10, el Salmo 79.5, el Salmo 84 y el Salmo 94.3. Siempre están, pues, se hacen esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, sin embargo, el Salmo 13 que acabamos de leer es el salmo en el cual aparece más veces que en ningún otro salmo esta expresión de ¿hasta cuándo? ¿Ok? Más que ningún otro salmo, este es el que más nombra, y lo hace 4 veces, esta expresión de lamento, de decirle a Dios, de preguntarle al Creador, ¿hasta cuándo? Y cuando lo leemos, ¿verdad? Todas estas expresiones, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré tristeza en mi alma y desdicha en mi corazón? ¿Hasta cuándo estará el enemigo enaltecido contra mí? Esto nos revela que quien lo escribe, el salmista, en este caso David, de alguna manera había soportado un sufrimiento por un largo tiempo. Adoramos al Señor. Como este virus sin corona, ¿verdad? Como este confinamiento, como esta pandemia, como esta cuarentena, que decimos, Dios mío, hoy es 3 de mayo y ya vamos rumbo a los 60 días. ¿Hasta cuándo esto? Esto nos revela esta expresión, esta expresión de lamento 4 veces. ¿Hasta cuándo? Nos revela que el salmista había de alguna manera soportado un sufrimiento durante un largo tiempo. Un sufrimiento durante largo tiempo. ¿Cuántas veces podemos llegar a pensar, Señor, ¿hasta cuándo tal situación? ¿Hasta cuándo mi esposo no va a querer cambiar? Adoramos al Señor. ¿Hasta cuándo mi esposa no va a entender? ¿Hasta cuándo mis hijos? ¿Hasta cuándo esta pandemia? ¿Hasta cuándo este confinamiento? ¿Hasta cuándo esta cuarentena? ¿Hasta cuándo muertes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto nos hemos sentido así? Y oramos, clamamos por un tiempo determinado y le decimos a Dios, ¿verdad? Dios mío, ¿hasta cuándo? Nos pasa como el salmista, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿será que te olvidaste de mí? ¿Será que te olvidaste de nosotros acá en Venezuela? O allá donde quiera que usted esté. ¿Será que, Señor, ¿será que no me amas? Hemos llegado también a preguntarle eso. Les abro mi corazón. ¿Será que no te importo? ¿Será que me merezco esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y esto es hasta cuándo, ¿verdad? Que leemos en el Salmo. Nos transmite lo que el salmista sintió en ese momento. Incluso el salmista llegó a considerar incluso que Dios lo había rechazado. Fíjense que dice, ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Creo que el salmista sintió como que si Dios lo había abandonado en ese momento. ¿Cuántos hemos estado allí, verdad, en esa situación? Y sobre todo en este tiempo de virus sin corona. ¿Cuántos nos hemos sentido así en estos 50, 60 días casi que llevamos de virus sin corona, de pandemia, de cuarentena? ¿Cuántos nos hemos dicho, Señor, ¿dónde estás tú en todo esto? ¿Dónde estás tú en medio de tanta muerte, tantos ancianos que mueren, tantos niños abandonados por padres que han muerto? ¿Cuánta gente que ha perdido sus empleos? Porque han ocurrido despidos masivos, ¿verdad? Y las empresas ya no se pueden sostener. Cuando leemos el Salmo, le preguntamos al Señor, yo le preguntaba al Señor, ¿qué nos quieres decir por medio de todo esto? ¿Qué quieres explicarnos por medio de tu palabra, Señor, en estos tiempos? El Señor ministraba en mi corazón que toda depresión o toda situación de tristeza como la que tiene aquí el salmista, fíjese que dice, ¿hasta cuándo tendré tristeza en mi alma? Estaba muy triste el salmista, estaba oprimido, estaba deprimido el salmista. ¿Hasta cuándo
sentiré desdicha en mi corazón cada día, dice el salmista. O sea, era algo recurrente. Era que como que si el salmista, si quisiera levantar un día con buen ánimo y sin embargo otra vez la desdicha llegaba ya a su corazón y volvía a oprimirlo. Y era como si el salmista quisiera pues vencer lo que estaba, pero no podía sin la ayuda del Señor. Necesitaba una respuesta que viniera del cielo, ¿verdad? Para poder vencer lo que estaba viviendo. Parecía que esa depresión que estaba viviendo el salmista, esa tristeza, estaba siendo causada por una fuerte opresión que estaba sufriendo. Y lo vemos porque dice, ¿hasta cuándo estará enaltecido mi enemigo sobre mí? El salmista estaba siendo oprimido, quizá por la persecución del enemigo, bajo una circunstancia fuerte que lo había llevado a pensar que en algún momento de su vida no iba a poder tener escapatoria del enemigo, y eso lo sumió en una profunda tristeza. Lo dice aquí la palabra en el versículo 2, y lo metió en una profunda desdicha, ¿verdad? Y eso lo llevó a caer en una profunda depresión. La depresión comienza, y quiero decirlo esta mañana, ¿verdad? Que la conversando con el Señor, la depresión comienza con un estado anímico de tristeza, de sentir desdicha en nuestros corazones, como dice el verso 2 del Salmo 13. Ahora bien, ¿qué es la depresión, pastor? ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad, ¿verdad? Que puede afectar a cualquier persona, ¿verdad? Es una enfermedad que se caracteriza por una profunda tristeza, por un decaimiento anímico, que se puede manifestar con baja autoestima, con pérdida de interés por todo lo que pasa alrededor. Y la depresión viene del latín depressio, que significa opresión, ¿ve? Encogimiento, que significa abatimiento, y puede ser caracterizado por sentimientos de abatimiento, de infelicidad, de culpabilidad, de abandono, como decía el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué ocultaste el rostro? ¿Dónde está? Y nos pasa, podemos llegar a pensar, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Verdad? Y esos trastornos, esa depresión que comienza con una profunda tristeza, si no se aprende a manejar, si no se aprende a controlar, si no se lleva, puede estar acompañado de estados de ansiedad y puede estar afectando hasta el ánimo de la persona, con irritabilidad, sensación de malestar, frustraciones, hasta que llega el momento, donde te va a afectar la percepción de las cosas y va a llevar a que mucha gente termine, ¿verdad?, afectando su parte consciente y empieza a tomar decisiones que no van conforme a la palabra de Dios, y mucha gente pues tiende a llegar de la depresión al suicidio. Y por eso hemos visto, y lo he leído detenidamente en las noticias para poder dar esta prédica, me impresionaba mucho cómo han tenido que activar oficinas, ¿verdad?, con especialistas en Estados Unidos y en algunos otros países, ¿verdad? Porque la gente está viendo morir a familiares, la gente está viendo morir a vecinos, la gente está viendo morir a mucha gente en los ancianatos en España y en Italia, está viendo morir a jóvenes. Leí una historia en estos días para esta prédica, una persona que contrajo el COVID-19 y por temor a no contagiárselo a su familia se quitó la vida. Un primer ministro de Alemania se quitó la vida también. Tanta gente, ¿verdad?, que no ha sabido manejar los niveles de estrés a los cuales nos está sometiendo este confinamiento. Perdido sus empleos, gente que ha perdido pues su fuente de ingresos, gente que ha perdido incluso, ha sido pues afectada en cuanto a su fe en este tiempo, y lamentablemente pues necesita aferrarse a Cristo. Necesitamos aferrarse a Cristo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer o nos podemos estar haciendo ahora es, ¿puede un cristiano, un hombre que está en Cristo, una mujer que está en Cristo, puede sentir depresión, puede estar triste, puede sentir tristeza y que esa tristeza lo lleve a la depresión? Pues la respuesta es sí, lamentablemente. Somos humanos y tenemos alma. Y la alma es donde está el asiento de las emociones, ¿verdad? Donde está el carácter, donde está la voluntad.
¿verdad? Y es importante que entendamos que un cristiano puede sentirse triste, un cristiano incluso puede sentir tristeza, y si no maneja la tristeza conforme a la palabra de Dios, puede caer en depresión. Y hoy hay una pandemia dentro de la pandemia, y es la pandemia de la depresión. Mucha gente está cayendo en depresión por el encerramiento, por la pérdida de empleo, por la muerte de familiares, por la muerte de amistades, porque ha dejado la vida cotidiana, ¿verdad? Hay gente que estaba acostumbrada a un dinamismo, a una cotidianidad, y sin embargo, también el desconectado del mundo, porque bueno, ya no está saliendo como antes, está en un confinamiento, vamos casi 60 días de confinamiento, y eso ha afectado la emocionalidad del ser humano. Ahora, ¿puede un cristiano sentir tristeza? Sí, porque tenemos alma. La tristeza es una de las emociones que sentimos, como el miedo, como la sorpresa, como la ira, como el asco. Es una emoción. La tristeza es una emoción. Está allí y podemos sentirla. Ahora, no podemos dejarnos gobernar por la tristeza. Eso es otro, como dice Papá Calvetti, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar algo muy interesante. ¿Puede un cristiano sentir tristeza? Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay grandes hombres de Dios, cuando leemos la Biblia, leemos la palabra, que en algún momento de sus vidas experimentaron gran tristeza. Lo estamos viendo hoy con el Salmo 13, como el salmista David 4 veces en 2 versículos le pregunta a Dios, 4 veces en 2 versículos le dice a Dios, ¿hasta cuándo? Hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, que cumplieron propósitos del Señor en su vida, tuvieron que atravesar por situaciones de dolor, de pérdida, de sufrimiento, de necesidades, de escasez, de soledad, de amenaza, como el salmista. Pero se mantuvieron allí firmes, esperando una promesa de parte de Dios. Abraham, por ejemplo, vivió una profunda tristeza. Isaac también, por ejemplo. Jacob vivió una profunda tristeza. Dice mi alma, puede descender mi alma al Seol porque mi hijo José ha muerto. Cuando creyó que José había muerto, dice que Jacob cayó en una profunda tristeza. José, al reencontrarse con su hermano, cayó en una profunda tristeza porque de alguna manera rememoró todas aquellas heridas, se le revolvieron dentro de su alma, todas esas, las lo vendieron a los ismaelitas, ¿verdad? Todo eso se revolvió en su interior. David, ¿verdad? Sufrió una gran tristeza cuando era perseguido por Saúl a causa del pecado de Israel. Nehemías sufrió una tristeza a causa del cautiverio de Israel, tanto que se le notó en el rostro y el rey le dijo, oye, algo pasa contigo porque tu semblante ha decaído, porque la tristeza es algo que se nota, iglesia del Señor. Es algo que se nota, aunque está en nuestra alma, termina reflejándose de alguna u otra manera con nuestras acciones o con nuestras no acciones, con nuestro andar, con lo que decimos, con lo que hablamos, cómo nos expresamos inclusive. Amén. Job también expresó gran tristeza a causa de una larga prueba que el Señor había permitido en su vida para glorificarse. Los discípulos también, allá en Mateo 26, 22, se entristecieron. Lo entregaría, dice la palabra que tanto. Se entristeció Jesús cuando subió a orar al Getsemaní. Y es evidente que podemos entristecernos, ¿verdad? Quería darles estos pequeños ejemplos rápidamente para que no nos sintamos mal cuando en algún momento de nuestra vida nos sintamos tristes. Cuidado, podemos sentirnos tristes. Lo que no podemos es dejar que esa tristeza nos gobierne, que esa tristeza se convierta en depresión, nos lleve a la muerte. Adoramos al Señor. Podemos entristecernos ante determinada situación de nuestra vida. Podemos entristecer. Hay gente que se entristece porque no puede ir a congregarse los domingos. Aunque gracias al Señor tenemos estos medios electrónicos, ¿verdad? Y de redes para poder hacerlo. Pero hay gente que le hace falta el abrazo del pastor, el abrazo de la pastora, el abrazo de los hermanos, la coinonía, ¿verdad? El reírnos, el abrazarnos, el sentir el calor de la familia congregacional, de la fe, ¿verdad? Eso hace falta. Ahora, Dios entiende, porque Él nos creó con alma, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Dios entiende que podamos entristecernos, ¿verdad que sí? Él lo entiende perfectamente. Dios no
no se enoja con que usted y yo nos entristezcamos. No, Señor. Quiero leerle rápidamente en la Escritura por qué Dios no cuestiona y no se enoja que nosotros podamos entristecernos. Amén. Ahora, lo que Dios no quiere que nos acontezca es que caigamos en la depresión. Amén. Fíjese que dice la palabra aquí en Jeremías 8:18, dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón. ¿Quién dice esto? El mismo Jehová de los ejércitos. Voy a leerlo del verso 17, Jeremías 8, 17 al 18. Dice: porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Wow. Dios mismo se entristece también en la persona de Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo también se entristece. Cuando leemos, ¿verdad? Permítame llevarlo a la palabra, ¿verdad? Hoy vamos a leer también un poco de Biblia, porque en la Biblia está todo, iglesia del Señor. En la Biblia está todo. Dígale que está a su lado, ahí sentado con usted. En la Biblia está todo. En Efesios, ¿verdad? 4:30 dice la palabra que y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si nosotros hacemos cosas que, como el pecado, por ejemplo, que no agrada a Dios, eso contrista al Espíritu Santo, lo entristece, lo puede entristecer también. Es decir, el Señor, Dios Padre, se puede entristecer, lo vemos en Jeremías 8, 17 y 18. Jesús se entristeció también, ¿verdad? Cuando lloró frente a la tumba de Lázaro. El Espíritu Santo se contrita, se entristece también cuando cometemos pecado y nos olvidamos. Pues cometemos pecado. Ahora bien, el Señor no quiere que de alguna manera nos quedemos en la tristeza. ¿Por qué? Bueno, porque la tristeza puede llevarnos a la depresión y esa depresión puede llevar a la muerte. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, cuando leemos en la palabra de Dios, 2 de Corintios 7:10, dice, voy a leerlo de acá, 2 de Corintios 7:10, ¿verdad? De esta versión que tengo acá que me gusta mucho. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios 7:10. Dice, ¿verdad? Aquí la tengo. Porque la tristeza, la esbet, en hebreo, porque la tristeza que es de Elohim produce techubá del alma y hace volver a Jaín. No así la tristeza del mundo, la cual causa muerte. Voy a leerlo nuevamente. Porque la tristeza que es de Elohim produce techubá del alma y hace volver a Jaín. No así la tristeza del mundo, la cual causa muerte. ¿Qué no quiere decir esto? Dice, hay dos tipos de tristeza. Adoramos al Señor. Y el Señor las 7:10. Hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que es de Dios, que en hebreo se escribe E-T-Z-E-B, esep, que significa sufrimiento, dolor, tristeza, aflicción, en hebreo. Ok, esa tristeza que es de Dios, esa tristeza que es de Dios es buena, es de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno, ni nada malo que venga de Dios. No, por favor, entendamos esto, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, identificamos si viene de parte de Dios, porque si viene de parte de Dios es para bendición. ¿Por qué? Porque esa tristeza que viene de Dios produce techubá, que es arrepentimiento en hebreo, que es un arrepentimiento que nos hace volver a la Escritura, nos hace volver a la palabra, nos hace volver al camino de Dios para Jaín. Y Jaín es vida resucitada, según el hebreo original, y es una vida que solamente Jesús nos puede dar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. Yo soy, y nadie va al Padre si no es por mí, pero esa vida que Jesús dijo que era, es Jaín, ¿verdad? Y Jaín es vida resucitada, que solo Jesús nos la puede dar. Es decir, que hay una tristeza que es buena, que viene de Dios, que es cuando el Señor nos contrista en el Espíritu Santo nos contrista, nos dice, mira, chico, no quiero que sigas viendo eso, no quiero que, ¿verdad? Que sigas pecando, no quiero que andes de esa manera, no quiero que por favor sigas en esos caminos, no quiero que sigas viendo esos videos, no quiero que sigas tratando hacia su esposa, no quiero que sigas yendo a esos sitios. Esa tristeza que el Señor crea en nosotros, ese quebrantamiento, es verdad, creo que no estoy haciendo lo que Dios quiere. Esa tristeza es buena porque va a producir en nosotros un arrepentimiento que nos va a llevar a la salvación, porque nos va a llevar otra vez a encarrilarnos, a volver a leer la palabra, a buscar el camino de Dios que es Cristo Jesús, ¿verdad?
Esa tristeza es buena. Ahora, hay otra tristeza, nos la dice el mismo 2 Corintios 7:10. Hay otra tristeza que no es buena, que es la del mundo, la cual causa muerte. Y entonces, ¿cuál es esa tristeza del mundo, pastor? ¿Cuál es esa tristeza? La que viene por las informaciones que estamos recibiendo. ¿Ah? La que viene porque nos dejamos gobernar más por la realidad que por la palabra de Dios. ¿Ah? La que viene por aquellos que tienen comezón de oír. Oye, ¿viste lo que pasó? Sí, murieron no sé cuántos mil. Oye, no sé qué. Y entonces empezamos a darnos manija. Esa tristeza que viene por información, por el exceso de información, por divorciarnos de la palabra de Dios, por creer más lo que dicen las noticias, los noticieros, la farándula, los Twitter, ¿verdad? Esa tristeza que de alguna manera quiere oprimirte y que si no estás firme, no estamos firmes en la palabra, si no estamos alineados con el Espíritu Santo, si no estamos conectados con Dios, con la vid que es Jesús, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, separados de nada podemos hacer. Si no estamos conectados con Él, entonces eso que está en el mundo sucediendo, aconteciendo, que es una realidad, no la vamos a negar, pero que no es la verdad que Dios ha prometido para los que le amamos, si nos desconectamos de la palabra y nos conectamos con el Twitter, con el Facebook, con la noticia, con los noticieros, esa información penetra nuestra alma y empieza a causar una tristeza que no es de Dios, sino que proviene del mundo, y terminamos deprimiéndonos, terminándonos cayendo en depresión y terminamos pues tomando decisiones. Atención, hay gente que está tomando decisiones basadas en la depresión, basadas en la tristeza, porque sus decisiones están basadas en lo que se han estado alimentando de las noticias del mundo. Adorado sea el nombre del Señor en esta mañana. Y usted y yo como cristianos sabemos que podemos entristecernos, pero no podemos permitir que lo que es la noticia del mundo gobierne nuestro corazón y gobierne nuestra vida, porque hay algo que se llama la palabra de Dios, que es la que debe ser, la que gobierne nuestros corazones y la que defina todo nuestro proceder en esta vida. Adoramos al Señor en esta mañana. Bien, es importante que entendamos eso. Pablo en 2 Corintios 7:10 le habla a la iglesia de Corintios de los dos tipos de tristeza. Ahora, Pablo dice algo muy interesante en los versículos 8 y 9, dos versículos previos a la explicación de la tristeza. Dice, porque aunque con la carta les hice ponerse triste, no me pesa, aunque me causó pesar. Porque puedo ver que esta carta, con todo y que los hizo ponerse triste, fue tan solo por un tiempo. Pero ahora me siento muy gozoso, no porque los hayas hecho sentirse tristes, sino porque su tristeza los trajo a arrepentimiento, pues por Dios, para que por nuestra parte no sufrieran ningún perjuicio. Esa tristeza de Dios no daña, sino que liberta. Es la tristeza que de Dios no destruye, sino que sana. La tristeza que de Dios no mata, sino que restaura. La tristeza que de Dios, aunque suene paradójico, trae gozo. Aleluya. Esto es para darle un aplauso al Señor, porque hay una tristeza que viene de Dios que no es para destruirnos, es para traernos restauración, libertad, sanidad, fe en Cristo Jesús. Adoramos al Señor. Quiero decirte que la palabra griega usada para tristeza en esta carta es la palabra lupe, que significa contristar o entristecer. Y cuando leemos la segunda carta de Corintios, ¿verdad? Esta en que estamos haciendo referencia ahora, aparece 6 veces, ¿verdad? Y en las cartas de Pablo, pues aparece en varias ocasiones. Ahora bien, lupe es la palabra griega para explicar tristeza, pero en un sentido negativo. Ahora, en el sentido positivo, la palabra hebrea es la palabra esbet, que es como un contristamiento del Señor a nosotros los cristianos. Ahora, la palabra lupe es tristeza en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque es para manifestar los ciertos tipos de tristeza por aquellas situaciones espirituales que pueda estar atravesando un ser humano. Por ejemplo, cuando vamos a la Escritura, ¿verdad? Vamos a verlo aquí rápidamente. Permítame ir rápidamente a la Escritura. Hoy vamos a leer también palabra, ¿verdad? Que es muy rica la palabra. Todo está en la Biblia, no se preocupe. No tenemos que nosotros crear nada ni inventar nada. Todo está acá. Por ejemplo,
en Romanos 9:2, el apóstol Pablo dijo que tengo gran lupe y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque había esa tristeza en sentido negativo, era una tristeza negativa porque había una incredulidad en los cristianos en ese momento, en la iglesia de Roma. Les costaba creer en Dios. Recuerden que la iglesia en Roma, pues, venía de los paganos y de algunos judíos que estaban en Roma. Entonces, hay otra parte en la misma carta de 2 Corintios que estamos leyendo. Esta palabra lupe, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 2, 1 al 3. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque algunos no creían en el ministerio de él, ¿verdad? Es decir, Pablo habla reiteradas veces de lo que la tristeza puede llegar a ocasionar en la vida del cristiano si el cristiano no logra dilucidar, no logra referenciar de dónde proviene, cuál es la fuente, de dónde proviene esa tristeza a invadir nuestra alma, nuestro corazón. Entonces, la tristeza que es orinada por el mundo, que no es de Dios, es una tristeza negativa, es una tristeza falsa, es una tristeza que es causada por lo que oímos. Como por ejemplo, la gente dice, no, de esto no vamos a salir, van a pasar, hay gente que lo ha dicho, van a pasar muchos años para que podamos salir de esto. Eso lo escuchaste en televisión. Y hay gente que lo repite y se entristece. Hay gente que te puede decir, no, eso no es nada, yo tengo un primo que es jardinero, que trabaja con no sé quién, que tengo un amigo que tiene un hermano, que tiene un cuñado, que tiene un primo, que tiene un conocido, que tiene un amigo. Y a veces le damos más credibilidad a la gente que a la Biblia. No puede ser, iglesia del Señor. No puede ser. A veces le damos más credibilidad a lo que escuchamos que a la Biblia. A veces le damos más credibilidad a los dardos enviados por el enemigo a nuestra mente que a la Biblia. Y entonces hay gente que cae en una profunda depresión por cosas que ni siquiera han sucedido. Adoramos al Señor. Hay gente que tú le dices, ¿y por qué estás triste? No, porque es que me dijeron que esto va a ser hasta el 2021. Dios mío, y si Cristo viene esta noche y nos vamos todos con Él, ¿por qué te deprimes? Adoramos al Señor. Por favor, no me malinterprete, no estoy menospreciando, no estoy subestimando que usted se haya sentido triste en este tiempo. No estoy subestimando nada de eso. Lo que quiero decir es que no podemos dejarnos gobernar por la tristeza que viene del mundo, porque lo dice 2 Corintios 7:10. Esa tristeza que viene del mundo produce muerte si dejamos que esa tristeza gobierne nuestros corazones. Le voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. Usted que me escucha por Facebook o escucha este audio en diferido o esto en diferido. El mundo que vivimos, atención iglesia del Señor, el mundo en el cual ahora vivimos, este lado del cielo, como me gusta decirle a mí, ¿verdad?, no produce felicidad. No. Se lo voy a decir sencillamente. De hecho, el mundo en que vivimos ha tenido que inventar conceptos de felicidad para poder convencer al hombre que puede ser feliz con determinadas cosas, con determinadas situaciones. Se lo voy a demostrar. Usted enciende el televisor. Ese que está allí. Usted lo enciende. Y usted ve una propaganda que dice, ve a la Polinesia francesa. Si manejas un Mercedes-Benz y ve a la Polinesia francesa y te tomas una Coca-Cola, serás feliz. Le voy a decir algo. Esa no es la felicidad. Pastor, pero tener un Mercedes, ir a la Polinesia francesa y tomarse una Coca-Cola bien fría viendo el atardecer no es malo. No es malo. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que yo quiero decirle de parte de Dios es que si buscamos nuestra felicidad en esas cosas, no la vamos a encontrar. El Señor nos ha dado una palabra, en su palabra, valga la redundancia, y nos enseña por medio de ella que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted y yo queremos mantenernos firmes en este tiempo de virus sin corona, ¿verdad? Si usted y yo queremos mantenernos, tenemos que estar siempre yendo a la palabra de Dios. Amén. Aquí están las noticias que usted y yo tenemos que recibir. Aquí está el modelaje de vida que usted y yo tenemos que recibir. Si en ese cumplimiento del propósito de nuestras vidas
caminando con Cristo, ¿verdad? Dios nos bendice y nos lleva a la Polinesia Francesa y nos da un Mercedes-Benz y nos da una Coca-Cola. Ok, esos son otros 20 pesos. Supongamos algo, ¿verdad? Pero eso no puede ser el norte de un cristiano. Eso no puede ser el norte, eso no puede ser el objetivo de nuestra felicidad. Nuestro objetivo, Dios, el objetivo de nuestra felicidad tiene que ser cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, para el cual nos trajo aquí y nos puso en este mundo, porque desde el vientre de tu madre nos escogió, desde el vientre de nuestra madre nos escogió y nos ha puesto por profeta a las naciones. Dios nos creó con un propósito, nos puso en un territorio y nos da un tiempo para ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor. En estos tiempos de virus sin corona, en estos tiempos donde, ¡oh, Dios mío!, hemos visto tantas cosas injustas, ¿verdad? Donde pareciera que la maldad se ha desatado al 1000 por 1 en este tiempo de virus sin corona. Y que estos tiempos que estamos como el salmista y decimos, ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos como un profeta que a mí me gusta mucho en la palabra. Permítame que le diga esto rapidito. Hay un profeta que yo me gusta leer de vez en cuando y me gusta mucho porque es el único profeta que no le habló al pueblo en nombre de Dios, sino que le habló a Dios en nombre del pueblo. Se llama Habacuc. Y me identifico mucho con él porque uno está como Habacuc, ¿verdad? Hablándole a Dios tantas cosas. Dios mío, Dios mío. Tú te das cuenta que estos malvados, estos hacen esto, los otros estos roban, estos matan. Dios mío, haz algo. Así a veces les abro mi corazón y se los confieso. A veces me encuentro así cuando oro al Señor. Me encuentro como Habacuc diciendo al Señor, pero tú no estás viendo lo que está pasando, Dios mío. O estoy como el salmista en el Salmo 3 y le digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y me gusta porque Habacuc 2 al 4, lo voy a leer. Oh Jehová, clamaré y no escucharás. A ti clamo a causa de la violencia y tú no me libras. ¿Por qué? ¿Por qué me muestras iniquidad y contemplas indiferente la maldad? Porque el Señor le revelaba a Habacuc lo que estaba pasando. Y Habacuc decía, Dios mío, no me muestres. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios, verdad? Señor, no me muestres cosas porque, ay, Dios mío, nos causa tristeza y nos causa preocupación. Pues la violencia y el despojo se hallan delante de mí, le dice el profeta a Dios, ¿verdad? El juicio estaba de mi parte, pero el juez aceptó soborno y se paraliza la palabra y no va adelante el derecho, porque el malvado asedia al justo y pervierte el juicio. ¡Wow! Dios mío. Cuando 1, 2 al 4 decimos, Dios mío, pareciera que estamos en los tiempos de Habacuc, ¿verdad? Usted me perdona que lo diga, pero cuando vemos las noticias o cuando vemos sin ver las noticias, cuando vemos lo que pasa a nuestro alrededor, decimos, Dios mío, estamos como en los tiempos de Habacuc. Señor, ayúdanos. Y muchas veces llegamos a preguntarnos como el salmista en el Salmo 13, ¿será que escondiste tu rostro de nosotros? ¿Será que en estos tiempos de virus sin corona, mira lo que está pasando con los ancianos que están aplicando la eutanasia porque les sale más barato al establishment, al Estado, les sale más barato que se mueran los viejitos de virus sin corona que mantenerlos vivos, porque resulta que les sale muy costoso o es un costo muy alto a la economía. Entonces prefieren, eso es terrible lo que está pasando y tiene que causarnos consternación, claro que sí, tiene que causarnos indignación, claro que sí, pero para orar, para que en el nombre de Jesús todo eso pueda revertirse. Adoramos el nombre del Señor esta mañana. Muchas veces nos decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Y nos encontramos dialogando con Dios como Habacuc. Ahora, hay un momento en la palabra en que Habacuc logra comprender por qué Dios ha permitido eso. Va a haber un momento en nuestras vidas, y para eso tenemos que ir a la Biblia, iglesia, que me escuchas hoy, en esta mañana, para que podamos comprender por qué Dios ha permitido este virus sin corona. Adoramos al Señor. Hay un momento en la palabra donde Habacuc comprende que el Señor ha permitido eso para poder hacer justicia a la nación por el pecado de la nación. Adoramos al Señor. Yo siento, ¿verdad?, el Señor ha permitido este virus sin corona, esta pandemia a nivel mundial, para hacer juicio al pecado de la humanidad, por la soberbia de la humanidad. Porque el hombre, que se cree, ¿verdad?, tan avanzado que se cree en la ciencia, en la tecnología, en los armamentos, en todas esas áreas, en lo industrial, se olvidó de Dios, iglesia del Señor. El hombre se y se creyó su propio Dios. Y se inventó sus propios dioses además. Esta mañana leíamos en el devocional de 1 Corintios 12, cómo antes, cuando
llevado de un lado para otro por los ídolos mudos. Bueno, el mundo allá afuera se ha dejado gobernar y se deja guiar por los ídolos mudos. El ídolo mudo del dinero, el ídolo mudo del poder, el ídolo mudo de la avaricia, el ídolo mudo de la ciencia, el ídolo mudo de tantas cosas. Adoramos al Señor. Ahora, hay una respuesta para todo en la palabra de Dios. Aquí está la respuesta a este virus sin corona, para que usted y yo lo entendamos, por favor. Ahora, más adelante, en el mismo capítulo 1 de Habacuc recibe la respuesta de parte de Dios, en el versículo 12 al 14. Mira lo que dice. Tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo has establecido como reprensión. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, y no puedes observar la maldad. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Cuántas veces hemos pensado eso, verdad? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, mira cómo los impíos siguen? Uy, Dios mío, adoramos al Señor. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Hay gente que así en el mundo, que pareciera que nadie los gobernara. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su rey, los juntará con sus mallas, por lo cual se regocijan y están alegres. Por eso ofrecen sacrificios a su rey, y ofrecen saumerios y brujerías y cosas raras, y por eso de continuo echan la red. Está ahí Habacuc diciéndole a Dios, por si no te has enterado, mira lo que está pasando. ¿Cuántas veces nos hallamos nosotros así? Le decimos a Dios, o pretendemos decirle a Dios lo que está pasando, como que si Dios no estuviera enterado, ¿verdad? Porque bueno, quizás atravesamos un momento de tristeza, un momento de desesperación. Ahora, diga conmigo, Dios es un Dios de respuesta. Diga conmigo ahí donde usted quiera esté. Dios es un Dios de respuesta. Y ante lo expuesto por el profeta Habacuc, Dios le respondió. Ante el clamor que el profeta estaba haciendo, Dios le responde. Por eso sé que Dios nos va a responder a todos nosotros. Dios nos va a responder en medio de este virus sin corona. Es más, Dios ya está respondiendo en medio de este virus sin corona. A muchos de nosotros, en el nombre del Señor. Entonces, Habacuc 2 al 4 dice, entonces Jehová contestó y me dijo, dice el profeta, escribe la visión claramente en tabla, para que cualquier hombre la pueda leer con rapidez, porque en su tiempo señalado la visión se cumplirá y no mentirá. Pero si tarda, no pierdan el ánimo, dice el Señor, porque sin duda vendrá y no tardará, porque su alma no se complace en iniquidad, pero el justo en su fe vivirá. Amén. Adoramos al Señor. La única vez en todo el Antiguo Testamento en que aparece la palabra fe es en este versículo de Habacuc 2, 4. Iglesia amada que me escuchas, aquí está la respuesta para salir de la tristeza, para salir de la depresión. La única manera de poder salir de la tristeza, de poder salir de la depresión, es la fe en Dios. Adoramos al Señor. Debemos ejercitar nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Debemos ejercitar la fe en la verdad de la palabra. Confiar en su amor. Confiar que aún en medio de toda esta pandemia de virus sin corona, Él tiene cuidado de nosotros. Aunque no entendamos, pero el Señor nos ha dicho que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero el Señor también nos ha dicho y nos advierte y nos reconforta leerlo en su palabra. El Señor nos dice que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos buena esperanza al final. Amén. Hay una buena esperanza en la pandemia, porque esto va a pasar, iglesia del Señor. Hay una fecha de caducidad para la cuarentena, para el virus sin corona. Esto va a pasar. Pero nosotros tenemos que perseverar en la fe, en la palabra, en el camino que es Jesucristo. Yo no estoy negando con esto una realidad, cuidado. Hay una realidad allí, una realidad que golpea muchas veces. Estamos allí, no es que vivimos en las nubes, no, por favor no me malinterprete, no vivimos ausentes de este mundo, claro que no. Ahora, la fe en nuestro Señor Jesucristo me va a ayudar a poder confrontar cuando venga la ansiedad, cuando venga la tristeza, cuando venga el dolor, cuando venga la depresión. Dice Romanos 1:17, voy a leerlo rápidamente acá.
ayúdeme, vaya usted también a su palabra, ¿verdad? Que el Evangelio, y cuando digo el Evangelio se refiere a caminar con Cristo, ¿verdad? La justicia de Dios se revela y para fe. Eso me gusta mucho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que caminar con Dios, caminar con Jesús en el Evangelio, la justicia de Dios, es decir, justificado, ser justificado por Él, se nos revela por fe. Es decir, lo creo por fe y lo sigo creyendo por fe. O sea, no puede ser que la fe me sirva solamente para... La fe también tiene que servirme para caminar, para seguir andando, para seguir trabajando, para seguir esperando en Dios, para seguir creyendo lo que Él me ha prometido en su Biblia, en su palabra. Y aunque pase, aunque las circunstancias sean nefastas, aunque las circunstancias sean adversas, uy, Dios mío, yo tengo que mantenerme aferrado a la palabra de Dios. Miedo, del dolor, de la tristeza, de lo que el mundo me está ministrando, porque el mundo ofrece incertidumbre, el mundo no ofrece una salvación solo hay en Cristo, ¿verdad? Pero para yo poder enfrentarme a eso de día a día, yo tengo que tomarme, como dicen nuestros apóstoles, mamá y papá Calvetti, tengo que tomarme la píldora de la palabra, tengo que tomarme la píldora. Usted hace chuc, se toma la píldora. ¿Quién está tomando la píldora de la fe? Adoramos al Señor. Lamentablemente, ¿verdad? Nadie puede llenarte de fe. Nadie. Tu pastor, tu apóstol, tu hermano, tu esposa, tu líder, no te puede llenar de fe. No. Yo no puedo llenar de fe a nadie. Es Jesucristo. El único que puede hacerlo es usted mismo, por medio de Cristo. Dice mi Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir autor? Autor quiere decir que solamente él podía hacerlo. Es como cuando usted ve un cuadro. Usted ve un cuadro y dice, wow, tremendo cuadro. Bueno, ese autor, solo ese autor podía haber hecho ese cuadro. Nadie más podía haberlo hecho. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa consumador? Consumador significa cuando alguien lleva algo, alguien termina algo. Por eso Jesús dijo, consumado es. ¿Va? Cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, consumado es. Se cumplió todo, papá. Dale. ¿Ah? Entonces él es el autor, solamente él podía, y consumador, solamente él podía llevarlo completamente a cabo. Y usted y yo, en el ejemplo de Cristo, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, podemos aferrarnos a esa fe para llevar completamente a cabo el propósito que Dios nos ha encomendado en esta vida, a pesar de la incertidumbre, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la ansiedad, a pesar de la depresión. Podemos estar por encima de todo eso si mantenemos nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque todo lo puedo en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Adoramos al Señor. Dios, poderosa. Por eso me gusta la palabra de Dios. Por eso me gusta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios aumenta mi fe. Por eso me gusta orar. Donde fortalecemos nuestra fe y nuestra esperanza de saber que todo esto que estamos viviendo no puede destruirme. Porque he creído en un Dios redentor. Porque mi redentor vive, como dijo Job. Adoramos al Señor. Es importante que entendamos eso. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba hablando con Dios, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, y le abro mi corazón, yo le decía, Dios mío, pero ¿por qué si yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer? Dios mío, estoy pasando por esta prueba. Pruebas de salud con los nenes, pruebas con las cuentas bancarias, ¿usted me entiende? O pruebas con tal cosa, con tal situaciones, ¿verdad? Y yo estaba como Habacuc, pues, como le dije hace rato, estaba como Habacuc. Y el Señor guarda silencio siempre. El Señor, como buen padre amoroso y padre también responsable que es, guarda silencio cuando nosotros estamos allí, como el salmista, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y al rato después que el Señor guardó silencio me dijo, está bien, tienes derecho a preguntarme lo que me estás preguntando. Pero te voy a decir algo, Amílcar, me dijo el Señor. Recuerda que te he dado una medida de fe, me dijo, para que sigas adelante y no desmayes. Me dijo dos cosas que marcaron mi corazón para siempre. Me dijo, nunca te olvides, me dijo el Señor, que yo soy justo. Y nunca te olvides que yo te amo, me dijo el Señor.
Yo creo en la justicia de Dios. Y creo en el amor de Dios también. Y quiero invitarte esta mañana a que donde estés, allí donde estés, donde quiera que me veas en vivo, o escuches este audio o veas este audio en diferido, quiero invitarte esta mañana que si has estado pasando por depresión, por angustia, por incertidumbre, por temor, por miedo, por cualquier circunstancia, por quizás el enemigo te ha mandado dardos a tu mente de que de esta no vas a pasar, de que a lo mejor pues hay incertidumbre y hay tantas cosas. Quiero invitarte a que oremos en esta mañana. Porque en aquella ocasión, como les decía, Dios me dijo dos cosas importantes. Me dijo tres. Me dijo, no olvides que te he dado una medida de fe para que permanezcas y no desmayes. Me dijo. Y lo otro me dijo, no olvides que yo soy justo, me dijo el Señor. Nunca se te olvide eso, me dijo. No olvides que yo soy justo. Y lo otro que enterneció mi corazón y lo guardo como un tesoro en mi corazón. No olvides que te amo. Amén. De justicia. Y creo en ese Dios de amor. Y quiero invitarte a que oremos. Porque lo único de la depresión del mundo, de la tristeza que el mundo ofrece, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es permanecer y no desmayar. Amén. Es creer que su palabra es verdad. Amén. En una oportunidad, por allá por Juan 6, cuando todos se fueron, cuando todos abandonaron a Jesús, Jesús le dijo a los discípulos, a los otros 12 le dijo, si ustedes quieren también se pueden ir. Pero Pedro, bendito Pedro, ¿verdad? Pedro le dijo, ¿sabes qué, Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero seguramente le habrá querido decir a Jesús, he probado con tantas cosas, Señor, y nunca encontré tanto amor sino en ti, Señor. ¿Para dónde voy a ir? Si solo en ti he encontrado amor, si solo en ti he encontrado paz, si solo en ti he encontrado fe, si solo en ti he encontrado lo que nunca el mundo nos pudo dar ni nos podrá dar. Iglesia del Señor, solo Cristo puede darnos lo que el mundo jamás nos puede dar. Padre, te adoramos, Señor, en esta mañana. Acompáñame a orar, por favor. Señor, yo te pido perdón, Señor. Si en algún momento de mi vida, te pido perdón cuando en algún momento de mi vida he escuchado más la voz del mundo que tu voz. Señor, te pido perdón cuando me he entristecido pensando que la provisión no ha de llegar, que la sanidad no ha de llegar, que el milagro no ha de ocurrir. Te pido perdón, Señor, porque me he dejado de dejar llevar por la duda, en lugar de dejarme llevar por la fe que tú conquistaste por nosotros en la cruz del Calvario, cuando dijiste al Padre, Padre, consumado es. Señor, yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón cuando hemos flaqueado, Señor, cuando he flaqueado en la fe. Te pido perdón cuando me he olvidado de tus promesas, Señor, y le he dado más credibilidad a lo que dicen las noticias que lo que tú me has prometido en tu hermosa palabra, Señor. Por eso en esta hora nos arrepentimos, Señor, y renunciamos a la duda, a la incredulidad, a la tristeza, renunciamos a la depresión, renunciamos a vivir por lo que dice el mundo y decidimos una vez más y para siempre vivir por fe delante de ti, Señor. Ayúdanos a vivir por fe y para fe, como dice tu palabra. Porque como dice tu palabra, Señor, el justo por la fe vivirá. Así que Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos ministres. Ministra nuestros corazones. Recuérdanos tu palabra, Señor, ante cualquier momento de adversidad, ante cualquier mala noticia. Porque no tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está firme, confiado en ti, como dice el Salmo 112. Y te pedimos, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 138:8. No desampares la obra de tus manos. Señor, en esta hora
decidimos renovar, Señor, nuestra fe por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de la fe, de la obediencia y de la santidad. Hoy decidimos caminar nuevamente contigo, Señor. Caminar otra vez contigo. Aumenta nuestra medida de fe, Señor. Como te dijo el hombre aquel, cuando le fuiste a resucitar, el familiar, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra medida de fe. Y que nosotros nunca olvidemos, Señor, que tú eres justo y que tú nos amas. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén y amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga en nosotros misericordia. Alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Y que podamos nosotros, hoy y todos estos días, predicar de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo que está padeciendo tristeza por las circunstancias del virus sin corona, de esta pandemia dentro de la otra pandemia, para que esa pandemia de tristeza y depresión sea echada fuera de la vida de todos aquellos que nos rodean, y que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro estandarte, que es nuestro soporte, sea predicada a los cuatro vientos, desde ahora y para siempre, hasta que todos oigan, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse. Nos vemos por allí. Les amamos en el amor de Cristo. Y recuerda, el mejor antídoto contra la desesperación, contra el miedo, contra la angustia, contra la tristeza y la depresión, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Más Jesús, menos YouTube. Más palabra y menos televisión. Que Dios les bendiga. Los amamos. Bendiciones. Dios les guarde.